completar ahora. Hemos visto la evaluación clínica, la anamnesis, obviamente que es muy pobre lo que se les puede dar en este tiempo tan reducido. Requiere que ustedes complementen su lectura de manera diaria y perseverar en el aprendizaje todas las veces. ¿Listo? Bueno, les voy a hacer un recuerdo de la anatomía y la fisiología renal. Ustedes saben que todos nacemos con dos riñones, todos son dos órganos, es un órgano par retroperitoneal. El tamaño para moros y cristianos es de 9 a 12 centímetros, ¿listo? No interviene la estatura ni que la persona sea un macrosómico. Ese es el rango del tamaño del diámetro longitudinal que deben tener los riñones, 9 a 12 centímetros. Por debajo de 9 hablamos de hipotrofia o hipoplasia, ¿listo? Bueno, y por de encima de 12 hablamos de nefromegalia. Se van a presentar esas situaciones, por ejemplo, en el monorreno, en el que tengan una hipoplasia, en la nefropatía diabética, en las patologías que producen infiltración del riñón, vamos a hallar riñones aumentados de tamaño, la leucemia mieloide crónica, el mieloma múltiple, etcétera. ¿Sí? Los diámetros transversos no pasan más allá de 6 y el anteroposterior de 5, son relativamente poco sensibles. Acuérdense que cada uno pesa 150 a 160 gramos. Imagínense, un órgano tan pequeño es primordial para sostener la calidad de vida. Se distinguen siempre en el riñones 3 elementos. La corteza que es la que contiene a las unidades funcionales del riñón, a las nefronas, ¿sí? La porción medular es la que contiene a los vasos sanguíneos y a los conductos de eliminación de orina y a los linfáticos. Y el híleo renal, donde están la arteria, la vena, los linfáticos y fundamentalmente a la vía excretora del riñón. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta siempre que analizan la anatomía del riñón, estas estructuras importantes. La irrigación proviene prácticamente de las arterias renales, que son ramas directas de la aorta abdominal. Habitualmente es una sola arteria, pero no es enfermedad que tengamos duplicación de las arterias en cada riñón. Se puede tener una polar superior o una polar inferior. El problema lo representan cuando alguna tiene estenosis o cuando queremos donar un riñón a un familiar que sufre de enfermedad renal crónica. Entonces, no, habitualmente tenemos solo una arteria renal que sufre sus ramificaciones. Al pasar por las pirámides se llaman segmentarias. Al llegar casi a la corteza se llaman interlobares. Dan una curva a nivel de la corteza y se llaman arteriolas arciformes, y luego están las interlobulares y terminan en la arteriola aferente que alimenta al ovillo glomerular. Acuérdense que en masa los riñones reciben más sangre que el cerebro y el miocardio. Por tanto, el riñón es un órgano eminentemente vascular. Son 1.250 mililitros del gasto cardíaco, que representan el 25% del gasto cardíaco, del ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Estamos todos con imágenes y estamos todos con buen sonido, Eric? Eric. Sí, doctor, hay buen sonido y buena imagen. Sí, doctor. Respóndanme, por favor. No soy autista, ¿eh? Cuidado. Bueno, me alegra saber. Bueno, y la histología. Bueno, acuérdense que todos nacemos con 1.5 a 2 millones de nefronas en el momento de nacimiento. ¿Listo? Acuérdense que en la corteza se puede observar el órgano, la nefrona, y se llama corpúsculo renal, y es como un puntito. A los estudiantes que me han acompañado en alguna biopsia les he mostrado en el cilindro que se obtiene, es como una petequia, así como un lápiz rojo, hagan un puntito en una hoja de papel, así se ve cuando se toma la biopsia. Se puede visualizar y contar. Acuérdense que las funciones básicas bien reconocidas son el filtrado urinario, es decir, dependiente de la permeabilidad selectiva, vamos a filtrar la sangre prácticamente con un volumen casi de 180 litros en 24 horas. Fíjense, si fallaran nuestros riñones, moriríamos en pocos minutos, porque nadie tiene ese volumen de sangre, ¿verdad? Luego tenemos la función de reabsorción tubular, de recuperar los nutrientes y los elementos que son imprescindibles para la vida. Luego existe una función, luego de la función metabólica, la secreción tubular de las sustancias que son ajenas a nuestro organismo. Luego
todos los riñones son importantes en el metabolismo y secreción endocrina. Las hormonas sexuales necesitan ser metabolizadas en el riñón para tener actividad. Las hormonas del crecimiento necesitan ser activadas a nivel renal para tener crecimiento y desarrollo en las primeras etapas de la vida, ¿no? Y por último, la excreción, que son la eliminación de los productos de desecho de todo el metabolismo celular de nuestro organismo, ¿no? ¿Listo? Nuestros riñones son el órgano complementario para todos los sistemas de regulación del medio interno. Gracias al sistema renina, angiotensina, aldosterona, podemos regular la presión arterial y la composición del volumen plasmático. Gracias a la antidiurética podemos conservar el volumen de agua necesario para seguir viviendo. Gracias al efecto de, por ejemplo, el péptido arterial natriurético, podemos desprendernos del exceso de sal y agua que han venido en exceso en nuestra dieta. Por tanto, los riñones cumplen una función vital en la hemostasia del medio interno y control de la presión arterial y la composición de los líquidos y minerales que caracterizan al líquido extracelular normal. Las funciones metabólicas más importantes son la gluconeogénesis, que significa obtener glucosa en estado de ayuno a partir de grasas y proteínas. Por tanto, después del hígado, los riñones son el principal órgano de la gluconeogénesis. Son imprescindibles para la activación de hormonas, degradación de proteínas. Imagínense si el efecto de algunos mineralocorticoides o algunas catecolaminas se perpetuaran porque siguen circulando en la sangre. Entonces se pone fin a ese efecto con el metabolismo renal que existe. Su participación, como les mencioné, en el crecimiento y desarrollo es fundamental. Prácticamente no existiría crecimiento y desarrollo si es que se padece de una enfermedad renal desde la infancia. ¿Listo? Y fruto de este producto final tenemos la orina, que está formado por una cantidad variable de líquido o de agua, o el exceso de agua que nos sobra. ¿Listo? Los desechos del metabolismo celular con el exceso de agua que tenemos en el cuerpo van a ser eliminados como orina a través de la micción diaria. Existe una estricta regulación neurohormonal para que no perdamos agua, para que recuperemos el agua en caso de que tengamos poco aporte o para que nos podamos desprender del exceso de agua que existe en la dieta. Y diluido en la orina tenemos una inconmensurable cantidad de solutos que son el fruto del metabolismo celular. Entre ellos están los ácidos orgánicos, moléculas procedentes de la reproducción y la comunicación celular, mediadores inflamatorios que han cumplido su función, productos del metabolismo del tubo digestivo, ¿sí? Fundamental, tienen que saber ustedes, en el tubo digestivo tenemos 1 billón de bacterias que son nuestras comensales. Sin las bacterias del tubo digestivo no existe vida, no existe degradación y no existe obtención de muchas sustancias que son vitales para nosotros. Por tanto, nuestros riñones también son riñones de las bacterias que necesitamos tener en nuestro tubo digestivo, ¿sí? Diversos minerales que han cumplido su función y se encuentran en exceso, sales, electrolitos residuales como el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo van a ser excretados en este elemento que se denomina orina. ¿Listo? ¿Cómo empieza el análisis de la orina? Necesitamos condicionar una muestra adecuada para procesarla también adecuada. ¿Listo? Nadie, por más de que compartamos una olla, compartamos un hogar, tenemos el mismo metabolismo y tenemos las mismas características en la dieta. Por tanto, los análisis que se pueden hacer en un examen de orina son variables dependientes de las características de cada persona. Por tanto, estandarizamos una muestra de orina para analizarla y se pide al paciente que tome el chorro medio de la primera micción al despertar en la mañana. ¿Por qué es una muestra estandarizada? ¿Por qué? Porque todos tenemos un tiempo de descanso en la noche, salvo que tengamos un viernes de soltero en la que hemos tomado 8 cervezas y enviamos la primera muestra al día siguiente, esa orina va a ser falsa. ¿Listo? Entonces, la primera muestra de orina, después del descanso, el chorro medio, ¿sí? Se pide el chorro medio porque la primera porción de la micción va a arrastrar bacterias y va a arrastrar el mucus que existe habitualmente en la uretra del hombre y mucho mayor en la mujer.
La mujer puede arrastrar la secreción del introito vaginal y te podemos tener una orina contaminada. Por tanto, se acepta el chorro medio. Eso de tener higiene para la muestra de examen de orina ya se ha desestimado hace mucho tiempo. Salvo exista la menstruación en la mujer, se recomienda que se coloque un tapón vaginal antes de acostarse el día de anterior y la muestra de chorro medio sigue siendo significativa. Esta primera muestra de orina va a tener un promedio de 6 a 8 horas de ayuno en todas las personas porque han dormido, salvo que sea un sonámbulo y se tome 1 litro de agua, ¿no? Punto. Por tanto, va a tener 6 horas de ayuno y representa una alicuota, una muestra significativa para alguien que necesita ser estudiado. ¿Listo? Entonces va a tener 6 horas de ayuno, va a ser una muestra significativa, ¿sí? Lo contrario sería juntar la orina de 24 horas, pero el almacenamiento de la orina de 24 horas sirve simplemente para determinar algunas funciones físicas y químicas y no tanto así funcionales. La muestra emitida al despertar es una fotografía. Es una muestra muy significativa del estado hemodinámico de la función de los riñones. ¿Listo? Ustedes tienen que cambiar esta metodología que se tiene en los servicios de emergencia o en las clínicas. Se le pide examen de orina. ¿Para qué? Para ver si hay infección de orina. Caramba, eso es como mirar al cielo y embobarse con la luna llena. ¿Listo? Detrás de la luna llena hay estrellas más maravillosas y hay un razonamiento existencial más maravilloso todavía. Por tanto, el análisis de la primera orina de la mañana no solo es para determinar la presencia de una infección, sino es una fotografía del estado hemodinámico del paciente. ¿Listo? Entonces, siendo así, el examen físico, la orina es sometida a un examen físico de su aspecto externo, un examen químico y un examen microscópico. El aspecto externo define el color. El color va a ser siempre amarillo citrino y corresponde a la excreción de los pigmentos biliares y del sistema citocromo. Son los únicos que dan el color en condiciones normales. No estamos valorando cuando ha sido influenciado por la medicación. ¿Listo? Bueno, el olor. Habitualmente la orina recién emitida no tiene olor. Cuando la orina recién emitida tenga olor, va a ser un dato de que exista crecimiento bacteriano o exista algún trastorno metabólico en la persona. Y luego valoramos el volumen. ¿Listo? El volumen de orina será el equivalente a las horas de ayuno, a las horas de descanso que ha tenido el paciente y que pueda interpolarse para las 24 horas. ¿Listo? A esta muestra de orina recién emitida, bueno, se la procesa antes de la hora de haber sido emitida. Por tanto, no se puede guardar ni esperar la voluntad del farmacéutico o bioquímico. ¿Listo? Una vez emitida la orina debe hacerse llegar al laboratorio y debe procesarse antes de la hora de ser emitida. Lamentablemente, si ustedes han tenido un rote por un hospital público, las orinas entran en la mañana a las 7, a las 8 de la mañana y se están informando a las 2 y a las 4 de la tarde. ¿Listo? Entonces hay valores que se han modificado, sobre todo el crecimiento bacteriano en las muestras de orina que han sido almacenadas. Las bacterias tienen en la orina un caldo de cultivo maravilloso y van a duplicar, triplicar su población. ¿Listo? Y muchos otros factores más que van a ser modificados. Por eso, como les mencioné, la orina debe ser estandarizada y procesada antes de la hora de haber sido emitido. Entonces, a esta muestra de orina se le hace un examen químico. El análisis de la tira reactiva. ¿Listo? En la tira reactiva, bueno, sometemos a estudio la presencia de glucosa, el pH, la presencia de proteínas, la presencia de cuerpos cetónicos, nitritos y fundamentalmente la densidad de orina, como vamos a analizar luego. Y luego de esta muestra, de esta primer muestra de orina, se toma 10 centímetros cúbicos luego de que ha sido homogeneizada y se somete con un tubo cónico a centrifugación a 2000 revoluciones por minuto y decantamos prácticamente todo, casi todo el contenido del tubo y solamente la gotita que ha quedado en el tubo cónico de centrifugación es el que vamos a someter al examen microscópico y analizamos los elementos formes que son leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, la presencia de cilindros, cristales y calificamos la presencia de bacterias, parásitos y hongos, ¿verdad? Entonces, a través de la tira reactiva analizamos la densidad de orina. ¿Cuál es la densidad de orina normal? Entre 1010 y 1035.
¿Listo? ¿Para qué nos sirve esta densidad urinaria? Fundamentalmente para determinar el grado de hidratación que tiene el paciente. El paciente que tendrá una densidad urinaria máxima por encima de 1035, pues es el paciente que tiene déficit de agua. ¿Y qué significa? Actividad de la hormona antidiurética. La antidiurética es la que determina el volumen final de orina que eliminamos al final. ¿Listo? Y también valoramos su presencia. Cuando tenemos una orina con una densidad baja, 1010, se llama una orina isostenúrica. ¿Por qué? ¿Listo? Porque con 1010 de orina, la presencia de solutos es similar al plasma, ¿sí? La osmolaridad del plasma es 285 y con 1010 de orina tenemos 250, 270 osmoles. Por tanto, podemos hablar de que estamos frente a una lesión renal aguda o una necrosis tubular aguda establecida. En cambio, si tenemos una densidad con concentración máxima, decimos que el riñón está sacrificándose en eliminar sus solutos urémicos en un volumen urinario bajo. ¿Listo? Entonces, fíjense, la densidad urinaria sirve para eso. Y además, con un cálculo tan facilito, multiplicando los dos últimos numeritos, podemos determinar la osmolaridad urinaria medida, ¿ya? O calculada. 35 por 25 nos da casi 900 osmoles, por tanto es una orina hiperconcentrada. 10, cuando la densidad urinaria sea 1010 por 25 nos da 250, 260, es una orina isostenúrica, ¿sí? No existe capacidad de excreción de agua libre en nuestro riñón. ¿Listo? Por tanto, cuando les informen una orina de 1005, 1003 o 1000, ¿listo? Esta orina ha sido contaminada con agua. ¿Listo? No existe esa capacidad de eliminar agua sin solutos, no hay. Solo un cadáver, solo el riñón muerto trasuda agua y ese sí tiene densidad de 1000. Por tanto, la eliminación de orina siempre va acompañada con una carga de solutos similar al plasma. ¿Listo? Por tanto, no existe una hipoestenuria. Ese concepto tan antiguo ya prácticamente ni se habla, solo se les da para hacerles entender de que no se puede eliminar una orina que tenga menos carga de solutos que el plasma sanguíneo. ¿Sí? Bueno, entonces eso a tener en cuenta. El pH plasmático, el pH de la orina. El pH de la orina depende del momento. Como tenemos en ayuno al paciente, ¿listo? El pH va a ser siempre cercano a 4, va a ser ácido. En cambio, si le tomamos una muestra de orina a alguien que ha almorzado, ha comido, el pH va a ser alcalino, porque depende de la excreción de muchos sulfatos y ácidos provenientes de la dieta. Por tanto, el pH de la muestra de orina en ayuno debe ser siempre ácido, entre 4 y 5 como máximo. Si alguien que en ayuno, que no ha comido las últimas 6 horas, tiene un pH por encima de 6, vamos a ampliar nuestro estudio a la presencia de bicarbonato en la orina, las enfermedades que se llaman acidosis tubulares renales, ¿sí? O bicarbonaturia. Luego, en condiciones normales no existe ni una traza ni una crucecita de glucosa. La presencia de glucosa en la orina traduce hiperglucemia. Hiperglucemia por encima de 180 miligramos por decilitro. ¿Listo? Y ahí definiremos si se trata de una diabetes mellitus o si se trata de una enfermedad tubular como es el Fanconi, por ejemplo, en la que se elimina glucosa sin ser diabético. Luego está el test de la hemoglobina positiva. Habitualmente la sensibilidad de la tira reactiva de la hemoglobina no diferencia entre mioglobina y hemoglobina, ¿sí? Por tanto, es importante tener este factor. En un paciente que ha sufrido una atricción, un accidente, masa muscular reducida o ha tenido hemólisis sanguínea, vamos a tener varias cruces de hemoglobina en la orina, pero tenemos que diferenciarla si el origen es de la masa muscular destruida o de los glóbulos rojos destruidos. La presencia de proteínas. La tira reactiva es sensible solo a la albúmina, ¿sí? Por tanto, no va a ser reactiva cuando existe otro tipo de proteínas, como por ejemplo el mieloma múltiple en la que hay inmunoglobulinas, ¿listo? Por tanto, se requiere para esa técnica la orina de 24 horas. La tira reactiva solo es sensible a la albúmina presente en la orina. Útil en el síndrome nefrótico primario. Ya van a ver cuando avancen ese tema, en el síndrome nefrótico primario o el síndrome nefrótico puro, decimos, solo se elimina albúmina, que es la proteína más chiquitita del plasma. En cambio, cuando hay lesión tubular o hay enfermedades del plasma en la que existe hiperproducción de otro tipo de proteínas,
la tira va a ser negativa. La presencia de cetonas traduce ayuno prolongado y también traduce acidosis, y la presencia de cetonas en la orina es una característica de la cetoacidosis diabética. ¿Listo? El ácido alfa-cetobutírico, etcétera, son productos del metabolismo anaerobio de la glucosa, de la neoglucogénesis en ausencia de insulina. Luego, es sensible a los pigmentos de bilirrubina en los síndromes de obstrucción de la vía biliar, entonces la bilirrubina va a estar marcada, presente en la orina. La presencia de nitritos, ¿sí? La presencia de nitritos siempre va a traducir un trastorno de vaciamiento vesical y la infección de orina, fundamentalmente por bacilos negativos. ¿Listo? Nunca se aferren a determinar nitritos. No hay nitritos, no es infección de orina. Falso. Los nitritos requieren un trastorno de vaciamiento, es decir, que la vejiga no se vacíe plenamente, que exista orina residual en la vejiga, y para que el amoníaco sea desdoblado a nitritos y nos dé esta tira reactiva. ¿En quiénes va a ser francamente positivo? En la uropatía obstructiva prostática, en la vejiga neurogénica, ¿listo? En eso sí, y en las infecciones realmente severas. Bueno, hemos centrifugado la orina y hacemos el análisis del sedimento de orina con los elementos formes presentes. La presencia de glóbulos rojos en la orina es hasta 5 glóbulos rojos por campo, pero a nosotros no nos interesa lo normal, nos interesan las alteraciones. Cuando hablamos de hematuria, ¿listo? Esta hematuria puede ser microscópica, es decir, el aspecto de la orina es de normal, ¿listo? Necesitamos que exista por lo menos 1 mililitro por litro de orina para que la orina tenga un tinte que parezca hematúrico. Por debajo del mililitro, pues es la hematuria glomerular que acompaña a las glomerulopatías y no va a ser tan rojo como la imagen que tienen ustedes. ¿Listo? Y frente a la presencia de glóbulos rojos en la orina, necesitamos determinar cuál es el origen. ¿Listo? Porque hay ciertas características. Los glóbulos rojos que han atravesado la membrana basal glomerular que está enferma van a sufrir los cambios osmolares en su paso por el espacio urinario, el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal. ¿Qué cambios sufren? Sufren cambios osmolares. Esos cambios osmolares van a destrozar la membrana basal del eritrocito y vamos a tener estas imágenes. En el marco superior derecho ven un barrido de microscopía electrónica. Esa es la célula que se llama acantocito. Pero no todos tenemos microscopio electrónico para ver esto. Y vemos en el microscopio de luz y vemos estas deformidades que se ven por debajo de este frasco de la hematuria y parece que tuvieran gemaciones o que se hayan aneurismado los glóbulos rojos y tienen estas gemaciones o estas prolongaciones en la membrana celular, los glóbulos rojos. A esto se llama dismorfismo de los glóbulos, hematías dismórficos, ¿sí? Muy diferente esta imagen en el centro, en la que los glóbulos rojos se ven bicóncavos con un halo en la que parecería un frotis de sangre periférica. ¿Listo? Entonces, los hematíes que han atravesado la membrana basal glomerular van a sufrir dismorfismo y se llaman dismórficos o acantocitos. Pero cuando tenemos los glóbulos rojos parecidos a un frotis de sangre periférica, vamos a pensar en causas más mecánicas, físicas o tumorales de la vía urinaria y no una glomerulopatía, ¿sí? Eso les debe quedar claro, ¿listo? El dismorfismo es una característica de la glomerulopatía, ¿listo? Luego, el fondo de estudiar la microhematuria en población adulta, sobre todo, es detectar una neoplasia en el riñón o en la vía urinaria, ¿listo? Un 4% de la población sana puede tener hematuria familiar, se habla. Y, bueno, la presencia de sangre en la orina siempre es un protocolo de estudio. La presencia de sangre se hace una ecografía renal y vesical. Si esta es normal, se pide una urografía intravenosa. Si esta es normal, se pide una cistoscopía. Si la cistoscopía es normal, se pide una urotomografía. Acuérdense que la ecografía tiene una resolución de 0,5 milímetros, en cambio la tomografía tiene una resolución de 0,1 milímetros en las lesiones del parénquima renal. Luego se tienen que hacer análisis de función renal, cultivos, sobre todo en nuestro medio la tuberculosis es muy frecuente. Estudios de la hemostasia, de la coagulación, etcétera. Y si fuera de todo eso
seguimos todavía con informes negativos, se debe proceder a la biopsia renal. Pero la biopsia renal en la microhematuria debe necesariamente ser estudiada con microscopía electrónica para ver las características de la membrana basal, que puede ser delgada, y además la inmunofluorescencia para poder determinar si existe depósitos de inmunoglobulina A. Ya tenemos la enfermedad de Alport por membrana basal delgada y tenemos el Berger por depósito de inmunoglobulina A. Y aún así, si es negativa la microscopía electrónica, hablamos de hematuria idiopática, pero siempre se debe seguir estudiando. La presencia de leucocitos en la orina nunca debe ser por encima de 5 leucocitos por campo. Los leucocitos que se ven en el sedimento de orina habitualmente son polimorfonucleares. ¿Listo? Y cuando se presentan en acúmulos de más de 4, 5 o 10, se habla de piuria. ¿Listo? Los piocitos no son nada más que polimorfonucleares que han fagocitado bacterias y que a la hora de su muerte se juntan con otros y conforman aglomerados de polimorfonucleares que se ven como piocitos en la orina. Luego, podemos ver también cilindros leucocitarios. Estos van a acompañar a la pielonefritis. Y si en las características de estas células determinamos que predominan los eosinófilos, podemos pensar en la nefritis tubulointersticial, en la tuberculosis, las infecciones por micoplasma, herpes simple, etcétera. ¿Listo? También en el sedimento de orina vamos a ver la descamación de las células de todo el epitelio urotelio en realidad. Acuérdense que el epitelio desde pelvis a vejiga se llama epitelio de transición. ¿A qué se debe eso? A que en el estrato basal, ¿listo? Las células son casi cilíndricas con un núcleo bastante prominente y conforme van desarrollando y van siéndose luminales hacia el espacio urinario, van perdiendo el núcleo. Tal es así que se descaman las células y parecen simplemente sombras y nada más se ve un pequeño núcleo. En cambio, cuando los núcleos son pignóticos, serán de estratos basales del epitelio de la vía urinaria, ¿no? Bueno. También en algunas situaciones de infección, habitualmente cistitis o pielonefritis severas, se van a descamar células del estrato basal y vamos a encontrar, estas requieren una tinción especial, vamos a encontrar células con núcleos enormes, ¿listo? Van a acompañar a las inflamaciones severas, células de los estratos basales y células intermedias nos van a hablar de la severidad de la infección y descamación, ¿listo? Y en los procesos de glomerulopatía se pueden encontrar células tubulares que contienen sus ribetes en cepillo, que van a ser características de las células del túbulo contorneado proximal. Aparecen en la orina en las lesiones renales agudas que se acompañan de necrosis tubular aguda porque han sido descamadas por la isquemia que han sucedido. ¿Listo? Bueno, eso es muy poco frecuente. Y la presencia de cilindros. Después del asa de Henle, las células tubulares son capaces de secretar una proteína inmunomoduladora, se llama la proteína de Tang-Horsfall. Y cuando aparecen elementos formes en la orina y se precipitan estos con la proteína de Tang-Horsfall, van a dar lugar a los cilindros. Cilindros no nada más son el molde que se forman en base a una matriz proteica y la inclusión de células o cristales o elementos formes que han sido eliminados hacia el espacio urinario desde la membrana basal glomerular. Cuando solo se precipita la proteína de Tang-Horsfall en una situación de fiebre, deshidratación, actividad física, que son condiciones normales, se ven los cilindros hialinos, no representan enfermedad, para nada, ¿sí? Pero sí, cuando la proteína de Tang-Horsfall precipita con los glóbulos rojos en su interior, es una característica de la hematuria glomerular, es decir, estamos frente a una enfermedad de la membrana basal y está dejando pasar glóbulos rojos. Esta situación vamos a verlas en las glomerulopatías que producen daño físico en la membrana basal glomerular, como es la patología glomerulonefritis membranosa, la esclerosis focal y segmentaria, que son las más agresivas que producen daño. Entonces, cilindros hemáticos sobre una matriz de proteína de Tang-Horsfall se ven en el sedimento de orina.
Los cilindros granulosos, que son un poco más grisáceos y mucho más enormes que los cilindros hemáticos, contienen a las células tubulares, habitualmente del túbulo contorneado distal. Y prácticamente los cilindros granulosos hablan de que existe necrosis tubular aguda. ¿Listo? La presencia de leucocitos en una matriz proteica nos va a hablar de una pielonefritis aguda. ¿Listo? En el caso del síndrome nefrótico, ¿listo? Bueno, acá tienen una imagen en la que cómo se ve en la microscopía un túbulo. Al tener este borde en cepillo, podemos decir que esta es una imagen del túbulo contorneado proximal. ¿Listo? El citoplasma, fíjense, está cargado de vesículas eosinófilas, que no son nada más que las proteínas por la proteinuria existente. ¿Listo? La alteración de la permeabilidad de la membrana basal hace que perdamos proteínas hacia la orina. Estas proteínas son rescatadas o recaptadas por vesículas lisosómicas que se depositan en el citoplasma de estas células. Ahí el sistema catabólico las va a devolver como aminoácidos a la circulación sistémica, pero este sistema enzimático se satura y las células mueren y se descaman hacia el espacio urinario. Y esas son células que vamos a verlas en la orina formando cilindros lipídicos. ¿Por qué? Porque las vesículas habitualmente contienen proteínas y lípidos. ¿Listo? Es un hallazgo en la microscopía de luz. ¿Listo? Los ácidos grasos presentes en estas células son bisefringentes a la luz y se ven como imágenes brillosas en el microscopio. Y cuando sometemos a un microscopio de luz polarizada, las grasas las vamos a ver como las imágenes en cruz de Malta, que son características de los lípidos en la orina. Luego, podemos encontrar en un sedimento de orina cilindros groseros, cilindros gruesos, que depositan, por depósito de grandes proteínas. Esto caracteriza a las enfermedades renales avanzadas, ¿listo? Porque son ya prácticamente túbulos distales o túbulos colectores por el tamaño enorme que se ven. La presencia de cristales, ¿listo? El ácido úrico prácticamente se elimina con un margen muy estrecho para la precipitación. Todos los cristales se eliminan en un pH favorable. Por ejemplo, en pH ácido de la orina, los cristales de ácido úrico se van a precipitar y van a formar estos cristales que ustedes están viendo acá, que parecen, ¿qué les podría decir? Estas imágenes ovoides. Pero en cuestión de pH alcalino, el ácido úrico se elimina como si fuera una basurita. ¿Listo? Urato amorfo se llama. El urato amorfo está presente en pH alcalino de la orina y en pH ácido se forman estos cristales ovoidales que son característicos del ácido úrico. ¿Sí? Pueden verse de esas formas así como rubíes bisefringentes, como estrellitas en el fondo del sedimento de orina y representan también al oxalato de calcio. ¿Listo? Bueno. También pueden estar presentes el fosfato triple y magnesio. Estos se van a precipitar sobre todo frente a cambios alcalinos de la orina, cuando existe infección bacteriana marcada, cuando existe sobre todo el Proteus mirabilis que cambia el pH de la orina. Listo, el fosfato unido al magnesio van a dar estas imágenes que parecen ataúdes en el sedimento de orina. ¿Listo? Es interesante ver, parece una obra de arte, pero representa una infección marcada y un cambio marcado en el pH de la orina. Estos cristales hexagonales son cistina. Los cristales de cistina acontecen una enfermedad de un trastorno metabólico de la excreción de este aminoácido. Es un trastorno congénito muy pocamente frecuente visto. En situaciones de hipercolesterolemia, el colesterol aparece en el sedimento de orina y la imagen que da el colesterol cristalizado es como un vidrio roto en el fondo de agua. ¿Listo? Son los cristales de orina. Y en el sedimento también vamos a ver parásitos. ¿Listo? Aunque no se ven claramente, acá vemos una tricomona. ¿Listo? Y su flagelo móvil, el parásito se ve. Es mucho más frecuente ver las hifas de los hongos y las esporas. Las esporas son estas cositas redondas que vemos y las hifas son estos elementos prolongados que vemos. Esta imagen del inferior izquierda da entre esporas e hifas de hongos, ¿no?
¿listo? Y también vamos a valorar la presencia de bacterias. Las bacterias, ¿listo? Van a estar, pueden ser cocos, pueden ser bacilos, etcétera, que tienen un movimiento porque están vitales todavía al tiempo que han sido eliminados. Vamos a ver cómo tienen su movimiento ciliar. ¿Listo? Otro elemento a tener en cuenta al analizar la función renal es la presencia de proteínas en la orina. ¿Listo? La membrana basal glomerular es un elemento compuesto por 3 elementos. Si ustedes ven este esquema gráfico a la derecha, ¿listo? Este es el capilar endotelial, ¿sí? En la que vemos las fenestraciones del endotelio capilar, ¿listo? Entre ellos y entre las células existen espacios intercelulares. Por tanto, una célula endotelial unida con otra, tenemos puentes intercelulares y el citoplasma del endotelio tiene poros, poros que permiten el paso de agua y oligoelementos muy pequeños. Luego está la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular la vamos a ver en la imagen que está a la izquierda, que solo se ve con el microscopio electrónico. Es una membrana que tiene 3 láminas, una rara interna y 2 raras externas. ¿Listo? Y la siguiente capa está constituido por las células de la capa visceral de Bowman, que son células que tienen prolongaciones digitiformes. Las prolongaciones digitiformes forman una capa continua al entrelazarse. ¿Listo? Acá en la imagen de la microscopía electrónica vemos, ¿listo? Desde dentro a afuera, mire, fíjense, luz capilar, dice, ahí vemos un glóbulo rojo, vemos los poros de la capa endotelial, ¿listo? La membrana basal y las prolongaciones de las células de Bowman, ¿listo? Y en cada prolongación y prolongación existe un diafragma, ¿listo? Por tanto, fíjense esta estructura trilaminar, endotelial, membrana basal y capa de células podocíticas, es una membrana semipermeable de permeabilidad muy selectiva. En condiciones normales, solo perdemos 50 miligramos de albúmina en 24 horas, siendo que el 100% de la albúmina es filtrada hacia el espacio urinario. Y todo se va a recuperar por la actividad de reabsorción de las células del túbulo contreo proximal. En condiciones normales, la proteinuria en orina de 24 horas es de 50 a 150 miligramos. De este porcentaje le corresponde 50 miligramos a la albúmina y el restante se distribuye entre la proteína de Tang-Horsfall, las globulinas y la lisosima. Estas otras proteínas tienen una actividad inmunomoduladora en la orina, si no tendríamos crecimiento bacteriano continuo. La proteína de Tang-Horsfall puede absorber a las bacterias y a las toxinas y eliminarlas hacia la orina. ¿Listo? La proteinuria patológica será por encima de 300 miligramos en orina de 24 horas. Y el rango entre 150 y 300 se llama microalbuminuria. La microalbuminuria es un marcador de daño inicial en la hipertensión y en la diabetes, ¿no? Ahora, ¿por qué aparecen proteínas en la orina? 3 son los factores que van a determinar la presencia de proteínas en la orina. Eso lo van a ver en extenso cuando avancen la parte de glomerulopatías, pero ustedes deben saber que aparecen proteínas de manera patológica en la orina cuando existe una fracción de proteína filtrada aumentada por lesión en la membrana basal glomerular. Por tanto, el aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular va a dar lugar a pérdida de proteínas en la orina. El otro fenómeno es producción aumentada de proteínas. ¿Listo? En el plasma sanguíneo existe una hiperproteinemia. ¿En qué condición existe eso? Se llama enfermedad de paraproteínas, es decir, las células plasmáticas que son las que han nacido de los linfocitos B activados son los que producen inmunoglobulinas. ¿Listo? Eso es lo que caracteriza a la paraproteína. ¿Listo? Las células plasmáticas se malignizan y dan enfermedades como el mieloma múltiple y en la que se caracteriza por una presencia de inmunoglobulinas en cantidad abundante y por tanto van a aparecer en la orina produciendo daño directo sobre la permeabilidad y la función tubular. El tercer mecanismo por que va a aparecer proteínas en la orina es un defecto de la reabsorción tubular. Cuando la persona ha sido irradiada, ha utilizado aminoglucósidos, toma litio o tiene un daño túbulo intersticial inmunológico,
la capacidad de reabsorción de las proteínas va a estar anulada y va a aparecer proteínas en la orina. ¿Listo? Y también por un trastorno de secreción de proteínas por las células tubulares dañadas. ¿Listo? Entonces, la membrana basal es un complejo de proteínas bastante, ¿listo? El principal componente que tiene es el colágeno 4 y basta que falte uno de sus aminoácidos o tenga una estructura afectada, va a afectar la permeabilidad selectiva, ¿listo? Y el poro urinario que les había mencionado es un poro activo, es decir, no es una estructura anatómica fija, depende de la estructura tridimensional que tienen este complejo de proteínas. Fíjense, la membrana, esta es una prolongación de un podocito y esta es otra. Y el diafragma tiene más de 50 proteínas que requieren estar en concentración y en posición funcional para que exista la permeabilidad selectiva de nuestra membrana basal glomerular. ¿Listo? Entonces existe un conglomerado de proteínas. Tal es así que, por ejemplo, el síndrome nefrótico primario es una patología de esta estructura. Se llama una podocitopatía. Imagínense lo complejo de función que es esto. Al faltar uno de los componentes del diafragma, se pierde la permeabilidad selectiva y aparecen proteínas, fundamentalmente albúmina en la orina. ¿Listo? Por tanto, en la proteinuria ustedes deben diferenciar, uno, la proteinuria glomerular, que habitualmente es puro albúmina. ¿Listo? La proteinuria tubular, acá sí aparecen aminoácidos de mayor tamaño. ¿Listo? La toxicidad por el aminoglucósidos, intoxicación de cadmio, mercurio, intoxicación por cobre, el efecto secundario de algunos antiinflamatorios, la ciclosporina, el síndrome de Sjögren, el Fanconi, etcétera. Ustedes deben saber que distinguimos proteinuria selectiva cuando solo está presente la albúmina en la orina y proteinuria no selectiva cuando existen proteínas distintas en la orina. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos diferenciar eso? Necesitamos hacer una inmunoelectroforesis de proteína. ¿Listo? Una vez centrifugada la orina, ¿listo? Se pone una tira de hidrogel y se somete a un campo electromagnético. Las proteínas son negativas, tienen carga negativa y van a migrar al polo positivo del campo y luego de su tinción vamos a determinar a qué corresponden. ¿Listo? Por tamaño, la proteína más abundante es la albúmina y luego están las inmunoglobulinas y por último la inmunoglobulina G y la M, que son las macromoléculas más grandes que tenemos en nuestro plasma sanguíneo. La proteína más chiquitita es la albúmina, pesa 50.000 de peso molecular y la IgG y la IgM pesan 450.000 a 500.000 de peso molecular. Entonces, la presencia de proteínas enormes habla de proteinuria no selectiva y de mayor daño en la membrana basal glomerular o a nivel tubular. ¿Sí? Ya les he mencionado la microalbuminuria. Bueno, dependiendo de la calificación de que tenga más de 3 gramos, la proteinuria será nefrótica y menos de 3 gramos será no nefrótica. Bueno, eso van a estudiarlo cuando avancen glomerulopatías. El otro recurso necesario para estudiar la función renal es ver la anatomía de nuestros riñoncitos. ¿Una radiografía sirve? Sí, sirve. ¿Listo? Acá en la imagen de la izquierda y de la derecha ven con contraste espontáneo la presencia de calcificación, pero este no es el riñón, esta es la calcificación en los cálices, en la pelvis renal, por tanto este es un cálculo coraliforme, este es un cálculo que se ha amoldado en los cálices, en la pelvis y en el uréter proximal. ¿Listo? Y recibe ese nombre, lo propio de este lado. Ahora, la imagen, la radiografía del centro es una imagen de una persona sana. ¿Listo? La grasita perirenal genera el contraste que caracteriza. Miren, ustedes pueden ver al riñoncito gracias a la grasita. Y ustedes, para saber si este tamaño renal es normal, deben contar a cuántos cuerpos vertebrales corresponden. 1, 2, 3. Habitualmente 3 cuerpos vertebrales. ¿Listo? Y decimos que el tamaño por lo menos está conservado, que son los 12 centímetros. ¿Listo? Acá se ve muy claramente este riñón derecho. Y el riñón izquierdo, si siguen el puntero, bueno, sí se ve. ¿Listo? Habitualmente por la presencia del lóbulo derecho del hígado, el riñón derecho está un poquito más caído. ¿Listo? Está un poquito más caído. Y parecería que es un poco más grande que el riñón izquierdo.
¿Listo? Una radiografía simple nos va a determinar la presencia de calcificaciones, la presencia de los dos riñones, ¿listo? Y presencia de calcificaciones en la vejiga. No podemos valorar otros caracteres más, ¿listo? Entonces, esa es la radiografía simple. Acá observamos calcificaciones en el parénquima renal, ¿listo? En enfermedades del calcio, el hiperparatiroidismo, etcétera. El otro recurso que es inocuo, no doloroso y económico es la ecografía. ¿Listo? Con la ecografía podemos aportar qué tamaño tienen los riñones. Ya hemos dicho, se mide acá, ¿listo? Como en esta imagen, 10.48, hemos dicho que de 9 a 12 son riñones normales. ¿Listo? Valoramos el tamaño renal, valoramos la morfología de los riñones parecen habichuelas y la corteza habitualmente es bastante regular, pero si encontramos hundimientos, repliegues, etcétera, vamos a estar presentes, vamos a tener que pensar en patología inflamatoria crónica, ¿sí? Entonces, la morfología, la diferenciación córtico-medular. Ya les he dicho que el riñón es un órgano muy vascularizado, prácticamente es un vaso sanguíneo modificado. Por tanto, la sangre, ¿qué color nos va a dar? Nos va a dar negro. ¿Qué hay en la corteza? Nefronas. Por tanto, la corteza es una banda oscura que se compara con un órgano vecino, el lóbulo derecho del hígado o el vaso. La ecogenicidad de la corteza es parecida al vaso o al hígado y la diferenciación es clara por la porción medular. ¿Listo? Habitualmente el mínimo de espesor que tiene que tener la corteza son 16 milímetros. Por debajo de 16 milímetros hablamos ya de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, la diferenciación es importante. La integridad medular e iliar. A nivel de la médula están, ya hemos dicho, los vasos sanguíneos, están los conductos colectores, está el sistema linfático. Pues si este es ocupado por alguna masa, puede existir. ¿Listo? Y el ilio, que va a ser valorado mejor por la ecografía Doppler, ¿no? Entonces, esas son las características que ustedes deben conocer. Reconocer un riñón normal, el tamaño normal, la diferenciación córtico-medular, y eso se pregunta en examen. ¿Listo? En el caso del riñón izquierdo comparamos con el vaso. ¿Listo? Entonces, fíjense la corteza. El tamaño de este riñón 9.6 está en el límite normal inferior, pero fíjense esa diferenciación córtico-medular maravillosa. Acá se ha medido 2 centímetros, por tanto está normal este riñón. ¿Listo? Luego, podemos valorar la vía urinaria superior. Acá vemos a la pelvis renal dilatada y podemos decir de que hay obstrucción de la vía excretora renal y tenemos una hidronefrosis. ¿Listo? Y cuando el daño renal es crónico, se ha perdido la diferenciación córtico-medular. Fíjense en estas imágenes superiores a la derecha, prácticamente existe calcificación de la corteza, pérdida de la diferenciación córtico-medular. Este es un daño renal crónico, ¿sí? Al igual que estas imágenes de abajo. Acá tenemos al lóbulo derecho del hígado que está negrito. En cambio, la corteza de este riñón derecho ya no se asemeja, está con más baja densidad que el hígado, por tanto, aunque su tamaño es adecuado, fíjense, tiene 11.65 centímetros, pero se ha perdido la diferenciación córtico-medular. ¿Listo? Entonces, en la clínica nefrológica, pues es habitual que el informe ecográfico sea normal. ¿Listo? Aún considerando estas variables que se les menciona a ustedes. ¿Listo? Siempre las imágenes deben correlacionarse con la clínica, la patología de base y el cálculo del filtrado que vayamos a hacer en nuestro paciente. ¿Sí? Luego es importante valorar la vejiga en su característica, en sus formas y en sus paredes. Vejiga significa que debería ser parecido como un globito, pero fíjense, el hábito de aguantarse hace que se trastorne la estructura. Luego en el varón es importante valorar la presencia de la próstata y la dificultad que genera en la evacuación. A la vejiga se la debe valorar en su llenado por un ayuno de 2 a 4 horas y luego después de su vaciamiento y valoramos el residuo postmiccional. Normal es que no exista más allá de 15 a 20 centímetros de orina como residuo postmiccional. Luego, valoramos las estructuras vecinas, como esta imagen superior derecha, vemos un tumor dependiente del útero que hace compresión sobre la vejiga, ¿listo? Y en la imagen inferior vemos una próstata sumamente aumentada de tamaño que hace impronta. Impronta significa invade al espacio de la vejiga y ya es una patología obstructiva, ¿ok? Bueno, acá vemos calcificaciones de la corteza, vemos hidronefrosis y vemos imágenes
que contienen líquido. Esta es la enfermedad poliquística renal. ¿Listo? Y fíjense, acá ya no existe la estructura cortical, por tanto, la pérdida de la corteza y la diferenciación de la corteza y la médula acompaña a la enfermedad renal terminal. El Doppler. El Doppler nos sirve para valorar la perfusión arterial y valorar el retorno venoso que tienen nuestros riñones. ¿Listo? Este recurso es muy útil en el estudio de la hipertensión renovascular, ¿listo? En la que vamos a detectar una estenosis o reducción o una arteria renal aberrante que sea fuente de isquemia en el parénquima renal y activación del sistema renina-angiotensina y el paciente tenga hipertensión difícil de controlar. Es muy útil el ecodoppler también en el seguimiento del paciente trasplantado porque valoramos la resistencia a la perfusión arterial. El primer estudio contrastado que ustedes deben saber es la urografía excretora. Este es un estudio bastante antiguo, pero muy noble, que tiene sus características muy importantes. En primer lugar, la administración del yodo endovenoso requiere de perfusión renal para ser excretado. Por tanto, es un estudio funcional. ¿Listo? Cuando no teníamos tomografía y ecografía y a veces ni siquiera era accesible a la creatinina, pero sí existía rayos X, cuando era estudiante pues veíamos cómo se hacía una carga de triosom, de yodo, se le ponía endovenoso una ampolla de 10 a 20 ml y se lo mandaba a rayos X. Si no pintaba los riñones, pues esa era la prueba de que era un renal crónico, ¿sí? Así de fácil era y teníamos que mandarlo a su suerte para encontrar diálisis en ese tiempo. ¿Listo? Por tanto, la excreción del yodo que se ha administrado requiere de perfusión renal. Por eso se valora al minuto de su administración, a los 5 minutos, 15 minutos y hasta los 30 minutos de haber administrado y vemos la fase nefrográfica, se pinta la corteza, la fase de excreción aparecen los cálices y la de eliminación vamos a ver el llenado de la vejiga con el contraste. ¿Listo? Por tanto, la urografía excretora sigue siendo un estudio accesible por lo económico. Una urografía excretora vale 200 bolivianos, una urotomografía vale 1.500 bolivianos. ¿Listo? Estamos en tiempos difíciles, así que hay que desempolvar las ventajas y beneficios de la urografía excretora. ¿Listo? Valoramos fundamentalmente la diferencia de la urografía a la ecografía es que en la ecografía no se valoran los ureteres. Acá los podemos valorar maravillosamente bien. ¿Listo? Y podemos determinar la patología obstructiva de los ureteres. La tomografía. Cuando no hemos tenido diagnóstico con los recursos anteriores, necesitamos la tomografía contrastada o la no contrastada. El contraste se define fundamentalmente riesgo-beneficio. Si estamos en el curso de una enfermedad renal o caída de filtrado, pues no usamos el contraste. Pero el contraste nos sirve para diferenciar lesiones pequeñas, lesiones que no ha podido resolver la ecografía por obesidad, por meteorismo abdominal o por falta de experiencia. ¿Listo? El gol estándar habitualmente es la ecografía para valorar los riñones, pero ya les he mencionado hace un minuto que no tiene sensibilidad en los ureteres, en la vía urinaria extrarrenal. ¿Listo? Entonces, acá sí la tomografía, ¿no? Entonces, la administración del contraste nos va a permitir diferenciar lesiones hasta de 0 a 1 milímetro y esa es la resolución que le gana a la ecografía. ¿Listo? Bueno, podemos diferenciar, bueno, acá ya es una tumoración bastante grosera en la imagen de la derecha, así que ya eso probablemente en ecografía se ha mencionado. ¿Listo? Pero, como en esta imagen izquierda, podemos valorar la infiltración del hígado en lesiones tumorales del riñón o obstrucción. Este es un quiste renal enorme, fíjense que ocupa toda la cavidad abdominal. La resolución mayor la vamos a tener en la urotomografía, que no son más imágenes, es el almacenamiento en el tomógrafo de un barrido helicoidal que se hace desde el polo superior de los riñones hasta la vejiga y podemos diferenciar y reconstruir con esta alimentación de datos prácticamente como si una estructura tridimensional. ¿Listo? En la imagen de la izquierda, pues vemos a un riñoncito acá chiquitito, ahí al lado de la columna vertebral y en el hilio hepático. Y vemos un riñón izquierdo completamente sano. ¿Listo? La reconstrucción helicoidal nos da, fíjense, es una hipoplasia del riñón izquierdo, un riñón derecho sano y la vejiga, ¿no? Entonces, esta urotomografía se ha hecho para diferenciar esta hipoplasia o del riñón derecho.
¿Listo? Acá la urotomografía se ha hecho para diferenciar. Fíjense, tenemos un tumor en el riñón izquierdo en su polo superior. Bueno, la arteriografía renal nos sirve el estudio de la hipertensión renovascular y fundamentalmente previo a la donación renal. ¿Listo? Entonces, a través de la arteriografía renal podemos verificar, fíjense, en la imagen superior derecha, la estenosis de la arteria renal. También acá en su ampliación, o la duplicación de la arteria renal en el caso previo al trasplante. Cuando existe duplicación de arteria, pues elegiremos el riñón que tiene una sola arteria para evitar el tiempo prolongado de la anastomosis. ¿Listo? La angiotomografía reconstruye prácticamente tridimensionalmente el sistema vascular, arterial y venoso de los riñones y podemos determinar previo al trasplante o determinar las alteraciones dependientes de los vasos sanguíneos, estenosis, angiomiolipomatosis de las arterias, etc. La gammagrafía renal es el estudio más inocuo, pero poco accesible porque representa un estudio de gabinete. La administración de tecnesio de TPA, ¿listo? Nos valora individualmente a cada uno de los riñones en su función renal, ¿listo? Podemos determinar, primero, la perfusión renal, ¿listo? Que es dependiente de la irrigación arterial de cada uno de los riñones y cuantificarla. Y luego la función de excreción de los mismos. En la gráfica que ustedes ven, ¿listo? El riñón, cada uno de los riñones se estudia de manera individual. En el caso de esta imagen, la imagen celeste que ven ustedes arriba es el riñón izquierdo, que tiene captación de tecnesio normal y excreción normal. En cambio, la rosada, la línea rosada corresponde al riñón derecho, tiene hipoperfusión arterial y tiene pésima excreción, prácticamente no existe. Esto acompaña a la imagen que ven ustedes hacia arriba. Tienen que, para interpretar la imagen de la gammagrafía renal, estamos viendo la espalda del paciente. Concéntrense en la imagen del medio, vemos a un riñón izquierdo completamente normal, en cambio el riñón derecho tiene pequeños parchecitos de función. ¿Por qué? Porque es un riñón reducido de tamaño. ¿Listo? Entonces, la gammagrafía renal es muy útil para demostrar selectivamente cuánto funciona cada uno de los riñones para determinar nefrectomía y para determinar función residual en una uropatía obstructiva también. ¿Listo? Bueno, los tres pirámides que tiene el riñón para funcionar, uno, la integridad anatómica glomerular. No existe función renal normal si existe alguna glomerulopatía o existe disminución de la misma. Luego, la mantención de la perfusión sanguínea. ¿Listo? Y la tercera, que las vías excretoras estén permeables. La afectación de cualquiera de estos tres componentes va a dar lugar a la disminución del filtrado glomerular, la ocupación del ovillo glomerular por células inmunoglobulinas o la estrechez de la arteriola aferente o el taponamiento del mesangio, que sería una alteración del ovillo glomerular, va a dar lugar a la disminución del filtrado glomerular que se traduce en insuficiencia renal. ¿Listo? La mantención de la perfusión sanguínea es fundamental. En alguien que ha sufrido un shock, sangrado, hemorragia, anestesia, medicamentos, etcétera, que afecte a la perfusión sanguínea renal, va a determinar disminución del filtrado glomerular. Y si existe obstrucción de las vías urinarias, vamos a impedir la eliminación del producto de la función renal, que es la orina. Por tanto, esos tres factores tienen que ser considerados cuando hablamos de función renal normal. Es difícil agarrar una sola de las funciones del riñón y catalogar la función global de los riñones. ¿Listo? Y hemos mencionado que nuestros riñones cumplen muchas funciones. ¿Listo? Filtración, excreción, reabsorción, función endocrina, acidificación, dilución, concentración. ¿Listo? Todas estas funciones van a estar afectadas frente a cualquier injuria que se produzca. Al presente no tenemos ningún marcador fiel para, sobre todo, predecir el daño inicial renal, ¿sí? Todos tienen variables que las vamos a analizar ahora, ¿listo? El recurso que más frecuente utilizamos son la excreción de la creatinina. Podemos hacer también la depuración de la urea, pero tenemos el recurso más importante que es la orina de 24 horas y en la que calificamos la cantidad de creatinuria en orina de 24 horas y nos sirve para aplicar las fórmulas y
demostrar la depuración de creatinina en orina de 24 horas, que es el recurso más accesible y económico que tenemos en la clínica. Evaluar la función renal conlleva muchas debilidades. ¿Por qué? Porque no existen dos personas que tengan una generación de urea y creatinina similares. ¿Por qué? Porque estas dependen de la dieta, de la masa muscular, del sexo, del peso, no sexo en el sentido de actividad sexual, sino el varón genera más creatinina que la mujer. ¿Listo? Existen variables de la dosificación de la creatinina. Habitualmente el gol estándar es usar la reacción de Jaffe y tiene 7% de variaciones en un solo día de la creatinina del paciente. ¿Listo? Entonces, punto. Necesitamos una molécula que se filtre, no se secrete y no se reabsorba. Por tanto, no tenemos una molécula ideal hasta el presente. La medición de la creatinina se afecta por la secreción tubular que existe y es agravada por medicamentos y algunas enfermedades, como vamos a ver luego. Luego, la interacción medicamentosa. Cuando pedimos depuración de creatinina, habitualmente es una persona enferma, ¿listo? A una persona sana, excepcionalmente, solamente alguien que tiene ansiedad o angustia por haber visto a su padre en diálisis, viene, quiero hacerme unas pruebas de función renal. ¿Listo? Pero habitualmente a quien pedimos depuración de creatinina es un diabético, hipertenso o alguien que se le ha detectado ya creatinina alta. Pero en esos pacientes la comorbilidad subyacente ya ha afectado la secreción y filtración de creatinina. ¿Listo? Y el gol estándar es la dificultad de recolectar todas las micciones. El aumento de una micción o la pérdida de una micción van a afectar el resultado final. ¿Listo? Conceptos que ustedes deben saber es el flujo plasmático renal. ¿Listo? Eso no se mide en clínica, pero ustedes deben saber que el riego sanguíneo que recibe cada uno de los riñones se puede medir a través del aclaramiento del paraminoimpurato, la inulina o a través del tecnecio de TPA, como es en la gammagrafía que les he mencionado. El filtrado glomerular es el volumen sanguíneo que ha sido expuesto a la membrana basal glomerular en 24 horas y eso es aproximadamente 180 litros y esto nos da un filtrado de 120 mililitros por minuto. De ahí viene el valor normal, 90 a 120, que es toda la sangre que ha sido expuesta a la depuración a nivel de la membrana basal glomerular. ¿Listo? Bueno. Depuración o aclaramiento renal lo utilizamos cuando tenemos un soluto conocido y el más conocido para nosotros es la creatinina. Luego les voy a mencionar la cistatina C. ¿Listo? Entonces, también se puede medir el transporte tubular proximal, hacemos sobrecarga de aminoácido y glucosa, pero simplemente como experimentación. ¿Listo? También hacemos pruebas de concentración y dilución cuando tenemos enfermedades de la hormona antidiurética, la diabetes insípida, que es dependiente de la antidiurética, no la diabetes sacarina, ¿eh? Luego podemos hacer pruebas de acidificación tubular, pero que es más laboratorio que clínica. ¿Listo? ¿Cómo acontece? ¿Qué variables va a tener el filtrado glomerular? Toda situación de isquemia, hipovolemia o afectación cardíaca o interacción por drogas va a generar un descenso de la tensión arterial media, es decir, vamos a generar hipoperfusión renal. ¿Listo? La hipoperfusión renal no solo va a ser captada por los riñones, va a ser captada por todo el organismo. Por tanto, todo el organismo frente a una isquemia, hipovolemia o insuficiencia cardíaca va a generar mecanismos de autorregulación sistémica. Se activan todo el sistema neurohormonal de barorreceptores, sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático de la adrenalina, noradrenalina, los osmoreceptores sistémicos que van a dar lugar a la liberación de antidiurética, etcétera. Pero a nivel glomerular existe una autorregulación que va a generar vasodilatación de la arteriola aferente, mediada por la prostaglandina G1, por la calicreína y por el óxido nítrico. Se va a producir una vasoconstricción eferente a través de la angiotensina 2. Estos mecanismos conservan el filtrado urinario antes de que sucumba la depuración renal. Luego se produce una contracción mesangial, es decir, que el ovillo glomerular se vuelve más chiquito para que con poca sangre siga funcionando y se siga produciendo el filtrado urinario. ¿Listo? La adecuada corrección de la bulimia o de la corrección de la insuficiencia cardíaca, etcétera, van a revertir el cuadro. Estos son mecanismos de conservación del filtrado urinario en condiciones de alarma. Es importante
tener en cuenta el efecto adverso cuando existe la administración de AINE, va a bloquear la formación de óxido nítrico y agravamos el daño celular. El IECA va a bloquear la formación de angiotensina, por tanto va a agravar estos mecanismos de compensación, IECA y ARA2. Y los diuréticos que van a bloquear la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo contenedor distal, pues nos van a agravar la hipoperfusión renal, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que saber de los marcadores que usamos de función renal? La creatinina. La creatinina es el producto del fosfato de creatina, que es un compuesto de alta energía que utiliza el metabolismo muscular. Una vez que ha habido una contracción de lactina y miosina a través de la ruptura del fosfato de creatinina, del fosfato de creatinina, el fosfato se libera para su metabolismo y la creatina es metabolizada a nivel del hígado a creatinina. La creatinina metabolizada en el hígado solo tiene una vía de eliminación y es la vía de eliminación renal, pero a nivel renal se filtra y se secreta. ¿Listo? Por tanto, afectación de la filtración y de la secreción tubular van a generar una elevación de la creatinina y es un marcador de insuficiencia renal. ¿Listo? Los niveles plasmáticos de creatinina dependen de la edad. No es lo mismo la creatinina que tiene la población joven que un anciano. Del sexo, la mujer tiene 75% menos masa, 35% menos masa muscular que el varón. ¿Listo? La masa muscular dependerá del estado físico que tienen. Los que tienen fisicoculturismo tendrán creatinina mucho más elevada, etcétera. Y las enfermedades musculares, alguien que tenga amputación, tenga miastenia grave, etcétera, va a tener menor creatinina y el parapléjico peor. ¿Listo? La eliminación de creatinina tiene variación diurna porque solo en el día movemos las patitas y en la noche estamos relajados. Y no va a ser lo mismo un paciente que se encuentra sedado y relajado que no genera su metabolismo musculoesquelético, está reducido al mínimo. Y los únicos músculos que le trabajan son el miocardio y el diafragma. Y luego van a haber drogas que bloquean o aumentan la secreción de creatinina. También es variable la creatinina porque existen estados en los que está disminuida la formación de creatinina, el embarazo, la insuficiencia hepática, etcétera. ¿Listo? En esas condiciones no se forma creatinina y por tanto tenemos que la creatinina es un mal marcador de enfermedad renal. ¿Listo? Existe interferencia en su dosaje en el laboratorio por el acetato, piruvato, los cefalosporina de tercera y los cetoácidos nos van a dar valores alterados, ¿sí? Por tanto, en esas condiciones también hay que tener en cuenta. Por todas esas variables, la creatinina es un mal marcador de función renal. Para tenerlo como valor, el riñón ha tenido que haber perdido más de la mitad de su función y recién se eleva la creatinina. Por tanto, no es un marcador muy sensible en el inicio de la lesión renal aguda. ¿Listo? Bueno, patologías como la diabetes o las nefritis intersticiales van a sobreestimar la secreción de creatinina, por tanto, podemos tener hiperriñones. ¿Listo? Ya les he mencionado a algunos alumnos de que en la nefropatía diabética, si tomamos en cuenta la depuración de creatinina, los filtrados dan hipernormales y los pacientes se encuentran ya previos a la diálisis, ¿no? La urea es el producto final del metabolismo de proteínas, ¿listo? Las proteínas se catabolizan y generan amoníaco. El amoníaco es catabolizado en el hígado y se forma la urea. Pero no solamente la urea proviene de las proteínas endógenas, sino también de las exógenas, ¿listo? De la dieta y del producto final del metabolismo bacteriano a nivel intestinal. ¿Listo? Entonces, por tanto, la variable es la dieta, la hiperalimentación generará un mayor urea, el catabolismo en la sepsis o estimulado por los corticoides también aumentará la cantidad de urea, etcétera. ¿Listo? Y hay condiciones en las que la destrucción celular, la hemorragia, el trauma, la sepsis la incrementan y por tanto sobrevaloran la función de nuestros riñoncitos. ¿Listo? En la insuficiencia hepática existe bajo metabolismo del amoníaco, por tanto la urea va a estar baja. ¿Listo? Y otra situación que es importante, su excreción tubular depende del estado hemodinámico. Al ser una molécula pequeñita, está afectada en su excreción mediado por la antidiurética. En condiciones de hipovolemia efectiva, el hiperaldosteronismo hace que reabsorbamos urea como un metabolismo para conservar la osmolaridad del plasma, ¿no? ¿Cómo se elimina la urea? Se filtra, se reabsorbe y se secreta. Por tanto,
no es un marcador ideal para distinguir la función renal afectada. Siempre existe una guerra entre factores vasoconstrictores y vasodilatadores en la función renal. Ustedes tienen que tener en cuenta que las sustancias vasoconstrictoras, angiotensina, noradrenalina, vasopresina, endotelina y el tromboxano, listo, van en contra de la recuperación renal. Y las sustancias que favorecen la recuperación renal son el factor natriurético atrial, la dopamina, la histamina, la acetilcolina, la bradicinina, la prostaciclina, el glucagón, ¿sí? Entonces existe una pelea entre estos factores. ¿Listo? La fórmula que se les va a pedir a ustedes, y es la más antigua, siempre va a ser la de Cockcroft-Figol para valorar la función renal. ¿Listo? Es fácil de entenderla. 140 menos la edad dividido sobre la creatinina plasmática por el peso sobre 72. Y si se trata de mujeres, lo multiplicamos por 0.85. No les voy a pedir la fórmula del MRD, que se quiere tener su celular. Bueno, todo estudiante de medicina debería tener ese programita de las fórmulas, valores normales, etcétera, ¿sí? En vez de tener canales porno en sus celulares, ¿no? Bueno, la fórmula de Cockcroft sigue siendo el gold estándar en nefrología y en cualquier especialidad, ¿listo? Esta fórmula tan antigua que se ha hecho en 1960 y no me acuerdo, ¿listo? Valora el filtrado con el que nacemos, y menos la edad. Ya les he mencionado que envejecemos y perdemos 1 mililitro por año, ¿listo? Entonces, si alguien tiene 100 años, 140 menos 100 nos da 40, dividido entre 2 de la creatinina, punto, ya tiene 20 de filtrado esta persona de 100 años, ¿listo? El peso sobre 72, acá valoramos el peso de una persona de 70 kilos que es una persona sana por su variable. Acá la obesidad es la variable más importante. La obesidad subestima esta variable del peso, ¿listo? Bueno, y este resultado final lo dividimos, perdón, lo multiplicamos por 0,85 cuando se trata de una mujer, porque la mujer tiene 0,85% de la masa muscular que tiene el hombre de 72 kilos que se ha utilizado para fabricar esto, para idear esta fórmula de Cockcroft-Figol. ¿Listo? Esta fórmula tiene sensibilidad cuando la creatinina está el doble o se ha perdido más del 50%. Pero ese vacío negro que tenemos entre 120 y 50, pues lo tiene que llenar la clínica y el buen criterio cuando empecemos a avanzar lesión renal aguda. ¿Listo? Existen otras fórmulas en pediatría, por superficie corporal, sobre todo la superficie corporal en macrosómicos, pacientes que pesan 100, 120 kilos, debemos efectuar esta fórmula. Y en pacientes muy desnutridos también. ¿Listo? Luego están los estudios anisotópicos que se le ha mencionado. La cistatina C parece ser un marcador ideal. ¿Listo? Porque esto es una enzima que tienen todas las células nucleadas, ¿listo? Es un inhibidor de proteinasa citoplasmática. Estas células, esta cistatina C se produce en condiciones normales a una tasa regular y estándar en hombres, en mujeres, sin variables, ¿listo? Y se filtra libremente en el ovillo glomerular. No se produce secreción y tampoco se excreta por ninguna otra vía. Es decir, la única vía de eliminación y catabolismo final son los riñones. ¿Listo? Todo lo que se filtra es absorbido y degradado por los túbulos. Por tanto, se forma en un ritmo constante por células nucleadas y se depura en un ritmo constante cuando los riñones están sanos. ¿Listo? Solo tiene catabolismo a nivel de las células tubulares la cistatina C. Por tanto, se mantiene constante dependiente de la función renal normal. Por tanto, cuando la función renal está afectada, la cistatina C va a empezar a aumentar en la sangre y representa un marcador bastante precoz, ¿sí? Bastante precoz en la lesión renal aguda. Tiene algunas variables. Es un buen marcador en la enfermedad renal aguda, pero tiene costo y accesibilidad reducida. ¿Listo? No se afecta por procesos inflamatorios, no se afecta por malignidad, tampoco se afecta por el índice de la masa corporal, ni edad, ni sexo. Es útil en población posterior a los 12 meses. En población pediátrica se han demostrado muchas variables y durante el embarazo también. Tiene una correlación más sensible que la creatinina, por tanto nos sirve en lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces, es importante en esto. Sus inconvenientes son económicos, el acceso
Acá en Cochabamba un solo laboratorio hace cistatina C, ¿listo? Y el costo está por encima de los 700 pesos, ¿no? Entonces, para detectar una lesión renal aguda, clínica, doctorcitos, clínica, ¿ok? Bueno, familiarícense con esta evaluación de la función renal que ya la vamos a avanzar en la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta acá, infames? Todos están roncando y quedaron solamente 15. ¡Ay, Dios! Huele a día de difuntos. Bueno, les he robado 14 minutos para entrar en programa. Preguntas hasta acá, muchachos. Doctor, yo tengo una pregunta. En hematuria nos decía que se controla cuando es mayor a 5 glóbulos rojos por campo. Así Y es. en algunos libros yo leí que es mayor a 3. ¿Eso puede variar de acuerdo al laboratorio quizás? ¿O 5